El que muriere con el escapulario no padecerá el fuego del infierno. Una promesa celestial y una sencilla cinta de fe capaz de cambiar tu eternidad. A lo largo de siglos, el escapulario ha sido temido, venerado y hasta escondido por quienes conocen su secreto. ¿Cómo puede un objeto tan simple librarte del purgatorio? ¿Y por qué la Virgen del Carmen eligió precisamente ese símbolo para sellar su alianza con los hombres? Al final de este video, comprenderás el verdadero poder que se esconde tras esa promesa, y descubrirás por qué hay quienes aseguran que llevarlo es como tener una llave directa al cielo. La Virgen del Carmen. Mucho antes de que el mundo conociera el nombre Virgen del Carmen, el monte que llevaría su título ya ardía con fuego divino. El monte Carmelo, Carmel, que en hebreo significa jardín de Dios, era una franja de tierra fértil frente al Mediterráneo, en la región que hoy conocemos como Israel. No era un monte cualquiera, era un balcón natural desde donde se podía contemplar tanto el mar como el cielo abierto. Allí vivieron dos hombres santos, inseparables en su vocación y destino, el profeta Elías y su discípulo Eliseo. En tiempos de una sequía terrible que asolaba la tierra y secaba los corazones, Elías subió al Carmelo con el alma cargada de súplica. El pueblo, confundido y dividido, oscilaba entre los ídolos paganos y el Dios verdadero. La fe, como el agua, parecía haberse evaporado. Entonces, Elías hizo lo impensable, desafió públicamente a los profetas de Baal en la cima del Carmelo. Aquel fue un combate espiritual, una lucha entre la mentira y la verdad. Y cuando el cielo respondió con fuego al sacrificio de Elías, no solo ardió el altar, también el corazón del pueblo. Poco después, Elías volvió a subir a orar. Esta vez, no por fuego, sino por lluvia. Se postró rostro en tierra y oró 7 veces. A la séptima, su criado le anunció: Una pequeña nube, como la palma de una mano, sube del mar. Y esa nube trajo la lluvia, la vida, la bendición. Elías y Eliseo no dejaron templos ni ciudades. Dejaron un legado más poderoso, una forma de vida. Ese fue solo el primer paso hacia una promesa que cambiaría la historia espiritual del mundo. Y siglos después, ese estilo de vida silencioso, ardiente, profético, renació en hombres que querían imitar al profeta. Se retiraron a las cuevas del Carmelo. Vivían en oración, soledad y penitencia. Eran los primeros ermitaños carmelitas. Nadie los obligó. Era un llamado. Una sed. Querían estar cerca del lugar donde Dios había hablado. Querían que su vida entera fuera una oración. Esa nube fue para muchos, desde entonces, símbolo de la Virgen María, pequeña, humilde, pero portadora de vida y esperanza. Así, el Carmelo se convirtió en tierra sagrada, en símbolo de fecundidad espiritual, en refugio para los que buscaban a Dios. Con el paso de los siglos, aquellos ermitaños comenzaron a organizarse. Ya no eran solo hombres solitarios. Sentían la necesidad de vivir en fraternidad, de compartir la búsqueda de Dios sin perder el silencio que los alimentaba. Fue entonces cuando acudieron a San Alberto, patriarca de Jerusalén, quien les dio una regla de vida. Así nació oficialmente la Orden de los Hermanos de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo. La regla era sencilla, pero profunda: vivir en obediencia, en castidad, en comunidad, con un corazón puro y entregado a la meditación de la palabra. La Virgen María era su patrona, su modelo, su madre. Desde el principio, los carmelitas entendieron que seguir a Cristo implicaba vivir como María, humilde, disponible, contemplativa. Los carmelitas no buscaban fama ni poder. Querían una vida escondida con Cristo en Dios. Pero la historia no les permitió permanecer en el anonimato. Las cruzadas, las guerras y los cambios políticos los obligaron a salir del Carmelo. Llevaron su espíritu a Europa. Y aunque el cambio de paisaje fue duro, del desierto a las ciudades, el fuego no se apagó. Al contrario, se expandió. En Europa, los carmelitas construyeron conventos. Se dedicaron a la predicación, al estudio, y sobre todo, a la oración. Su espiritualidad empezó a florecer en medio de un mundo convulso. Eran faros en la oscuridad. Hombres vestidos de marrón, con mirada serena, que hablaban poco y oraban mucho.
Y en el centro de su vida, el amor a María. En su expansión, la orden se enfrentó a nuevas culturas, climas y formas de vida que desafiaban su espíritu fundacional. Además, la Iglesia pasaba por momentos convulsos, guerras, reformas, luchas de poder. Algunos monasterios comenzaron a relajarse en su fervor, se debilitó la disciplina, y poco a poco, el fuego que ardía en el Carmelo empezó a apagarse en muchos corazones. 2 almas de fuego encendieron la reforma. Santa Teresa de Jesús ingresó al convento de la Encarnación en Ávila siendo muy joven. Allí vivió durante años, observando cómo la vida carmelita había perdido su fuerza. El ruido del mundo había entrado en el claustro. Los votos se cumplían de forma superficial. Y el silencio había sido reemplazado por visitas, conversaciones frívolas y rutinas vacías. Un día, tras una profunda experiencia de oración, Teresa sintió en su interior una llamada inconfundible: debía reformar el Carmelo. No más medias tintas, Dios lo quiere todo. Y con la misma firmeza que había tenido Elías siglos antes, comenzó una obra que parecía imposible: volver al origen. Fundó un nuevo convento en Ávila, San José, bajo una regla estricta: pobreza absoluta, clausura rigurosa, silencio, oración continua y fraternidad verdadera. Allí todo era sencillo, pero lleno de sentido. No había lujo ni comodidades, pero sí una alegría que brotaba del alma. Poco después, se unió a ella un joven carmelita lleno de luz y profundidad, Juan de Yepes, que sería conocido como San Juan de la Cruz. Juntos, Teresa y Juan iniciaron la reforma de la rama masculina del Carmelo. No fue fácil. Enfrentaron incomprensiones, humillaciones, incluso persecución dentro de la misma orden. Pero no se detuvieron. Sabían que estaban levantando algo eterno. En cada nuevo convento fundado, plantaban una semilla de cielo. Y así, los conventos reformados comenzaron a multiplicarse, pequeños, austeros, pero llenos de fuego. En ellos, hombres y mujeres ardían en el deseo de unirse a Dios como el amado de su alma, en palabras del Cantar de los Cantares. Esa unión no era teoría. Era experiencia. Era vida. Era noche oscura y amanecer. Era cruz y gloria. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, escribiría Teresa. Y en esas palabras resumía el alma carmelita, una confianza radical en Dios, incluso en medio de la oscuridad. La reforma teresiana no solo salvó al Carmelo. Lo elevó. Lo purificó. Lo expandió con fuerza nueva. Lo que viene después nos acerca más a la mayor promesa de la Virgen del Carmen. Era el siglo XIII, y mientras Europa atravesaba un tiempo convulso de cruzadas, luchas de poder y reformas dentro de la Iglesia, en Inglaterra un hombre caminaba por los senderos de la fe con el corazón herido pero firme. San Simón Stock, nacido probablemente en Aylesford, era un carmelita que había abrazado la vida de oración y penitencia con todo el ardor de su alma. Pero sufría. Sufría al ver cómo la joven orden del Carmelo era perseguida, incomprendida, dispersada por las tensiones políticas y religiosas de la época. Desde su celda, o quizás en el bosque donde buscaba la presencia de Dios, clamaba con lágrimas: Madre, ¿abandonarás a tus hijos? Sentía que el Carmelo naciente, trasladado de Tierra Santa a Europa por la amenaza musulmana, necesitaba un signo del cielo. Y entonces, sucedió. Una noche, mientras rezaba en silencio, la habitación se iluminó con una luz que no era de este mundo. La Virgen María se le apareció. Vestía el hábito carmelita, sostenía en sus brazos al niño Jesús, y con ternura infinita extendía sus manos para entregarle un regalo, el escapulario marrón. Su rostro era paz. Su voz, firme y maternal. Recibe, hijo amado, este escapulario. Será señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo vistan. Quien muera con él no padecerá el fuego eterno. Es una señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno. Aquel momento no fue solo una experiencia privada. Fue una revelación que marcaría el destino espiritual de millones. La Virgen no solo hablaba a Simón.
Hablaba a todos los que, en el futuro, desearían ser suyos, vivir bajo su protección, caminar con ella hacia Cristo. Y ese humilde trozo de tela, ese signo silencioso, se convertiría en uno de los sacramentales más extendidos de la historia de la Iglesia. Simón Stock, profundamente conmovido, compartió el mensaje. Y el escapulario comenzó a difundirse con fuerza. Primero en Inglaterra, luego en toda Europa, y más tarde en el mundo entero. ¿Qué quiso decir la Virgen cuando prometió socorro a quienes lo lleven con devoción? Ahora es el momento de descubrirlo. Este es el corazón de toda la historia. El verdadero regalo del Carmelo. Una promesa de cielo para quien eligiera a María como guía. El escapulario no era solo un objeto. Era una llamada a vivir con pureza, con entrega, con oración. Era una invitación a formar parte de la familia del Carmelo, a vivir en el espíritu de Elías y de María, a seguir a Cristo desde el silencio interior y la confianza absoluta. Y así, el rostro de la Virgen del Carmen, con su escapulario en las manos, comenzó a adornar capillas, hogares, barcos y corazones. Se convirtió en refugio para los moribundos, fuerza para los misioneros, consuelo para las madres, coraje para los jóvenes. Una simple tela, con un poder eterno. Porque lo que contiene no es costura, es promesa. No es adorno, es camino. ¿Tú qué harías si la Madre de Dios se te apareciera y te entregara un regalo del cielo? ¿Lo tomarías solo como devoción, o como dirección para toda tu vida? El escapulario es un hábito. Un trozo de tela que se lleva sobre los hombros, colgado por delante y por detrás, como signo de pertenencia a una orden religiosa. En su origen, era parte del hábito de los monjes. Pero con el tiempo, surgieron también los laicos carmelitas, hombres y mujeres que, sin ser religiosos, querían vivir el espíritu del Carmelo. Para ello se creó un escapulario pequeño, de 2 piezas de tela unidas por cordón, que podían llevar bajo su ropa, cerca del corazón. Ese escapulario pequeño, humilde, ha recorrido siglos y continentes. Ha sido llevado por santos, reyes, campesinos, niños, mártires. Porque no distingue rangos ni edades. Es una invitación universal. Quien lo lleva, acepta vivir en oración, en penitencia, en amor. Quien lo lleva, se consagra a María y decide seguir su ejemplo. El escapulario no es magia. Es compromiso. Es símbolo de fe viva. Debe ser impuesto por un sacerdote, como signo de acogida en la familia del Carmelo. No es un objeto cualquiera. Es un sacramental, una prenda bendecida que dispone el alma a recibir gracias especiales. No protege solo el cuerpo, sino el alma. No ahorra sufrimientos, pero garantiza compañía. La compañía de María, siempre. Muchos no lo entienden, otros lo ignoran. Pero quienes lo han recibido con fe, saben que es mucho más que un trozo de tela. Es un escudo. Una señal. Un recordatorio constante del amor de María. Cada vez que tus dedos lo tocan, en medio de una preocupación, un temor o una oración, María te dice, estoy contigo. Cada vez que sientes que no puedes más, ese pequeño signo te recuerda que tienes una madre que intercede por ti. Y cuando la tentación aprieta, cuando la oscuridad se hace densa, el escapulario es como una cuerda de amor que te mantiene unido al cielo. Y lo más bello es que esta promesa no es solo para religiosos o devotos avanzados. Es para todos. El escapulario está al alcance de cualquiera que quiera amar más a María, que desee seguir a Cristo con su ayuda, que anhele vivir una vida con sentido. Por eso, aún hoy, miles de personas en todo el mundo piden ser investidas con él. Porque sienten, en lo profundo del alma, que necesitan ese abrazo constante, esa protección maternal, ese símbolo de pertenencia. Un laico carmelita no es monje ni sacerdote, pero vive con el mismo espíritu, oración, silencio interior, buenas obras. Es alguien que, en medio de sus obligaciones cotidianas, trabajo, familia, estudios, busca hacer de cada acto una ofrenda de amor. Llevar el escapulario no es solo una devoción bonita, es una decisión profunda. Es decirle a María, quiero vivir contigo, como tú, para Dios. Y ese compromiso no se toma a la ligera.
Por eso, debe ser recibido en una ceremonia especial en la que un sacerdote impone el escapulario y acoge al nuevo miembro en la familia del Carmelo. Es como un bautismo espiritual dentro de una fraternidad eterna. Pero es importante decirlo con claridad, el escapulario no es un amuleto. No funciona por magia ni superstición. Es un sacramental. ¿Qué significa eso? Que dispone el alma para recibir la gracia, como una puerta que se abre al cielo. Su poder no está en la tela, sino en lo que representa, pertenencia, protección, alianza. Es como un anillo de compromiso espiritual. Un recordatorio constante de que María está contigo, en cada paso, en cada caída, en cada lucha. La Virgen del Carmen no solo se apareció y entregó un escapulario. Hizo promesas. Fueron promesas directas, concretas, eternas. La primera fue a San Simón Stock, en aquella visión luminosa. El que muriere con el escapulario no padecerá el fuego del infierno. Una afirmación que estremeció a la Iglesia y que cambió la vida espiritual de millones de fieles. Porque no se trataba solo de una protección terrenal, sino de una garantía celestial. ¿Te imaginas cerrar los ojos para siempre sabiendo que una madre te espera al otro lado? La segunda promesa llegó tiempo después, al Papa Juan XXII, en otro momento de gracia mística. Yo, Madre de Misericordia, libraré del purgatorio y llevaré al cielo, el sábado después de la muerte, a cuantos mueran vistiendo mi escapulario. Es lo que se conoce como el privilegio sabatino. No una ley mágica, sino una gracia ofrecida a quienes vivan con fe, con devoción mariana y con deseo sincero de conversión. No es un billete de entrada automática al cielo, sino un puente tendido por el amor maternal de María hacia sus hijos que caminan entre caídas y esperanzas. Estas promesas no son supersticiones ni atajos. Quien lo lleva, acepta un pacto, amar más, servir mejor, rezar con el corazón. María no promete evitar el sufrimiento, pero sí acompañarlo. No evita la cruz, pero la transforma en puente hacia la gloria. Imagina morir sabiendo que no te enfrentarás al juicio solo. Que habrá una mano materna esperándote. Que esa misma Virgen que llevó en su seno al Salvador ahora te lleva a ti, su Hijo, hacia la casa del Padre. Esa es la grandeza de estas promesas. No te salvan por obligación, te salvan por amor. Y si alguna vez dudas, si alguna vez te preguntas si esas promesas son para ti, escucha esto, María no excluye a nadie. Su escapulario es para pecadores, para débiles, para cansados. Es para los que tropiezan, pero quieren seguir. Para los que fallan, pero no se rinden. Es para ti. No se trata de merecer. Se trata de confiar. Y de responder con amor. Porque quien viste el escapulario no lo hace solo por protección, sino por devoción. El Carmelo es más que una orden. Es una escuela de amor. Una llama que no se apaga. Un jardín donde Dios y el alma se encuentran. ¿Y tú? También puedes entrar. La Virgen del Carmen es conocida también como la Estrella del Mar. Ese título, tan antiguo como tierno, proviene del latín Stella Maris, un nombre con el que los marineros medievales invocaban a María cuando el horizonte desaparecía entre la niebla. En las tempestades, cuando todo parecía perdido y las velas crujían bajo el viento, los marinos miraban al cielo y gritaban, «Madre, sálvanos». No era superstición. Era fe nacida de la experiencia. En el mar, cuando la técnica ya no basta, solo queda rezar. Y ella, la estrella del mar, respondía. Desde entonces, millones de pescadores, marineros y navegantes han llevado consigo una imagen de la Virgen del Carmen en sus barcos. Algunas embarcaciones llevan altares, otras solo una estampa o una medalla. Pero en todos los casos, su presencia infunde valor y consuelo. La devoción no se apaga con el tiempo, porque el mar sigue siendo un misterio, y María, su luz más firme. En los pueblos costeros de toda América Latina, cada 16 de julio se celebra con procesiones marítimas. Barcos decorados con flores, banderas y cantos llevan la imagen de la Virgen en un desfile que mezcla fiesta y reverencia. Pero no solo los marineros necesitan a la estrella del mar.
Todos, en algún momento, naufragamos. Todos atravesamos tormentas, enfermedad, pérdida, miedo, confusión. Y es entonces cuando mirar a María, al igual que esos marineros antiguos, nos devuelve la esperanza. Porque ella no solo guía los barcos, también guía los corazones. No solo calma olas, también calma angustias. No solo es faro para los océanos, es faro para el alma. La Virgen del Carmen es madre de todos los que se sienten perdidos, sin rumbo, sin fuerza para seguir remando. Es la estrella que no se apaga cuando todo oscurece. Es la guía silenciosa que, incluso cuando no la ves, está marcando el camino. ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Como si no supieras a dónde ir? ¿Como si estuvieras solo en alta mar, sin tierra a la vista? Entonces entiende esto, María ya está en tu barca. Y no permitirá que te hundas. En Chile, es la patrona nacional. Pero su amor no tiene fronteras. En Perú, Venezuela, Colombia, España, México y tantos países más, las celebraciones a la Virgen del Carmen no son solo actos religiosos. Son expresiones del alma de un pueblo que ha encontrado en ella una madre, una intercesora, una esperanza segura. Por eso, la llaman estrella del mar. Porque mientras haya olas, ella será la calma. Mientras haya viento, ella será dirección. Y mientras haya mar, ella será la luz. En la tradición carmelita, el momento de la muerte es visto como el encuentro final con el amado, como en el Cantar de los Cantares. Ven, amado mío, salgamos al campo, dice la amada. Y en esa salida, la Virgen es la que toma de la mano al alma y la lleva hasta el abrazo eterno con Cristo. ¿Y tú? ¿Cómo te estás preparando para ese día? No con miedo. No con obsesión. Sino con amor. Con confianza. Con fe. María no quiere que vivas temiendo la muerte, sino esperándola como un reencuentro. Como una cita que no retrasa. Como el día en que, finalmente, dejarás de caminar para descansar en sus brazos. Quien muere con el escapulario, muere en paz. Y quien vive con él, vive en esperanza. Esa es la promesa. Ese es el regalo. Y esa es la certeza que cambia todo. María sigue ofreciendo su escapulario como una llave. No una llave para abrir puertas terrenales, sino para abrir el alma. Quien lo recibe con fe, entra en una familia espiritual que cruza los siglos y los continentes. Una familia donde los santos te llaman hermano. Donde la oración no tiene fronteras. Donde cada acto de amor es una flor más en el jardín de Dios. Y si alguna vez dudas, si alguna vez te sientes lejos, recuerda lo que decía Santa Teresita del Niño Jesús, la flor más pequeña del Carmelo. La Virgen es más madre que reina. Ella no espera perfección. Espera amor. Espera entrega. Espera tu corazón, así como está. Con heridas, con preguntas, con anhelos. Porque bajo su manto hay espacio para todos. Así que cuando mires el escapulario, mira una promesa viva que atraviesa los siglos y llega hasta ti. Porque tú, sí, tú, también puedes ser carmelita del alma. También puedes ser heraldo del amor de María. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela. Porque hay miles de almas que aún no saben que tienen una madre que los espera con un escapulario en las manos y un lugar en su corazón. Suscríbete a este canal, déjanos un comentario y comparte este video con alguien que necesite consuelo, guía o simplemente un recordatorio de que no estás solo. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que en medio de las tormentas de la vida hay una estrella que nunca se apaga. La Virgen del Carmen es una presencia viva. Una madre que cuida, que guía, que protege. Si tú llevas su escapulario con fe, si tú vives con el deseo de amar como ella, entonces no temas, ella caminará contigo hasta el cielo. Y si quieres conocer más sobre esta familia espiritual que transforma vidas, no te pierdas nuestros videos sobre Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo, y San Juan de la Cruz, el místico que convirtió la noche oscura en poesía de amor divino. Ellos no solo reformaron una orden. Encendieron un fuego que aún arde.
Que la Virgen del Carmen te cubra siempre con su manto.